hoy nos toca resolver. Y esto vamos a iniciar nuestro estudio en el capítulo 3, versículo 1 y se extenderá hasta el versículo 10, capítulo 5. Entonces, desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 10, capítulo 5. Dado que esta porción es bastante amplia, te invito a que tengas a la mano tu Biblia y cuaderno de notas para apuntar lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Es evidente, mis queridos hermanos, que nos será imposible analizar cada versículo, pero rescataremos lo esencial del mensaje. Entonces, para continuar, ¿qué les parece si juntos vamos a orar al Señor, pidiéndole que nos hable, que nos pueda hablar a través de su palabra? Padre mío, gracias por tu palabra. Bendice todo lo que vamos a compartir y que tu palabra pueda llegar y calar en los corazones de cada una de las personas que nos están viendo a través de esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En principio, vamos a dividir este mensaje en dos grandes bloques. El primer bloque lo vamos a llamar Ministros del Nuevo Pacto, que va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 15. El segundo bloque, lo eterno frente a lo temporal, que comprende desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 10. Entonces tenemos dos grandes bloques. Ministros del Nuevo Pacto, que es el primer bloque, y el segundo bloque, que es lo eterno frente a lo temporal. Vayamos entonces al mensaje. El título de esta prédica le he puesto por nombre Ministros del Nuevo Pacto y lo Eterno. Ministros del Nuevo Pacto y lo Eterno. Vayamos entonces a revisar este primer bloque titulado Ministros del Nuevo Pacto. Y para eso vamos a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 3 de esta segunda carta a los Corintios. Versículo 1. Dice el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesta que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mi querido amigo, hermano en Cristo, Pablo se ve en la necesidad de defender y sustentar su llamado y autoridad espiritual ante la iglesia, ante su amada iglesia Corinto, porque el apóstol amaba a esa iglesia. Corinto era una iglesia que el apóstol amaba muchísimo. Y él se había desgastado para que ellos puedan continuar, perseverar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello marca una distancia contra aquellos que comercian y adulteraban la palabra, tal como está escrito en el versículo 17 del capítulo 2 de esta misma carta, para todos los que están tomando nota. En ese sentido, Pablo inicia el capítulo 3 con dos preguntas retóricas, las que en sí mismas guardan la respuesta. La primera pregunta retórica dice: ¿necesitamos recomendarnos o elogiarnos a nosotros mismos?, dice Pablo. La segunda pregunta retórica: ¿acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación?
Y la respuesta a estas dos preguntas es un rotundo no. ¿Y por qué no? Porque Pablo no necesitaba de otras recomendaciones, mis queridos hermanos. Pues los mismos corintios habían visto el testimonio vivo del apóstol Pablo, y como ellos habían recibido a Cristo por medio del ministerio de Pablo. Es más, la iglesia de Corinto había sido y era alimentada de la palabra de Dios por medio del apóstol. Lo reitero, Pablo amaba profundamente a esta iglesia, a pesar de todo esto. ¿Quién mejor que los corintios para dar fe de la autoridad de Pablo como su pastor y guía espiritual? Es por eso que leemos lo siguiente en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice Pablo. ¿Con qué amor? Decía, escritas en nuestros corazones. Él amaba profundamente a esta iglesia, conocidas y leídas por todos los hombres. En tal sentido, deja claro Pablo que su ministerio y labor pastoral era pública y sin manchas. Es más, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, no fue una carga financiera para la iglesia de Corinto, a fin de resguardar su integridad ministerial frente a una iglesia todavía en formación y con varias dificultades. Así lo vamos a estudiar seguro más adelante, pero lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 9. Voy a estar compartiéndoles la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo. Miren, escuchen. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Entonces, Pablo sustenta inicialmente su posición con la experiencia que vivieron los mismos corintios, ya que ellos se habían alimentado de la palabra y habían recibido el Espíritu Santo a través del apóstol. Los corintios habían sido testigos oculares del ministerio, del trabajo, de la vida del apóstol Pablo, y cómo él se desvivía, se desgastaba por esa iglesia que no lo reconocía. Y tuvo que sustentar de esa manera el apóstol Pablo su posición, dada que la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Por otro lado, Pablo sostiene también su ministerio frente a los corintios con el llamado que había recibido de parte de Dios. Para ello leamos los versículos del 4 al 6. Y tal confianza, dice el apóstol Pablo, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículos del 4 al 6. Hemos estado leyendo la versión Reina Valera del 60. Si tú tienes otra versión de la Biblia, te invito a que nos sigas acompañando en este estudio. A pesar de los títulos que tenía Pablo, porque era un hombre culto, hombre de mucha formación, a pesar de esos títulos
como por ejemplo hebreo de hebreos, del linaje de Israel, en cuanto a la ley fariseo, y formado a los pies del doctor Gamaliel, él dice que su competencia no provenía de él mismo, es decir, de sus propios méritos, sino que su competencia para ser apóstol de Jesucristo provenía ¿de quién? De Dios. Amén. La competencia que él tenía para ser apóstol de Jesucristo esa competencia provenía, su origen era de Dios. Y fue Dios quien lo formó, y fue Dios quien lo escogió, y lo formó para ser un apóstol competente, para ser un ministro de Dios del nuevo pacto, es decir, un ministro de Jesucristo. No por la ley, porque la ley condena a muerte al pecador, mas en Cristo el pecador es vivificado por el Espíritu, es decir, restaurado. Somos restaurados. Cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, somos restaurados. En otras palabras, nadie, mis queridos hermanos y amigos, y si nos estás viendo por primera vez, te tengo que decir, nadie logra la salvación por el cumplimiento de la ley, sino por la fe puesta en la obra de Cristo, la cruz, quien por gracia nos la otorga para alcanzar la salvación. Por gracia es un regalo inmerecido. Y ojo, aquí tengo que hacer una salvedad. Esto no significa que no se debe estudiar la ley. Por el contrario, debemos estudiarla. Porque toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia debe ser estudiada. Porque toda ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir, tal como lo señala el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la palabra hay que estudiarla, toda. Pablo nos está enseñando que no debemos poner nuestra fe en el cumplimiento de la ley para alcanzar la vida eterna. Él nos dice, no pongan su fe en el cumplimiento de la ley, de las reglas, para alcanzar la vida eterna. Amados hermanos, todos hemos recibido un llamado de parte de Dios para recibir a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Y si esta es la primera vez, o si has estado escuchando la palabra del Señor, sea Él el que te esté hablando en este instante. Y esa salvación no es por obras, por más que esas obras sean generosas y benéficas. Nada de eso puede llevarte a la salvación, sino que la salvación es por gracia. Y lo reitero, es un regalo inmerecido de Dios, que Dios nos otorga a nosotros. Es un regalo, una gracia. Por lo tanto, si algo hemos avanzado en esta vida, si algo hemos conseguido, es porque a Dios en su soberanía le plació otorgarnos. Si algo hemos conseguido, si algo hemos logrado, si algo lo hemos alcanzado, sea en el ministerio, sea en tu trabajo, sea en el negocio, sea en la vida familiar, es porque a Dios le plació dártelo en su soberanía. En pocas palabras, todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Pues Dios es un Dios soberano. Dios es el Señor, el creador del universo. Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, tus talentos, tus virtudes,
tus dones para el ministerio provienen de Dios. Dios te escogió a ti, me escogió a mí, para que Él pueda manifestar en nuestras vidas la gloria de Cristo. Y en ese camino vamos avanzando. Dios nos escogió. Y Él desea, Él anhela profundamente que nosotros podamos llevar más gloria. Sigamos estudiando, mis queridos hermanos. Estoy seguro que la palabra del Señor en esta mañana va a traer revelación a tu corazón. Va a ser el Señor el que va a hablarte en esta mañana para aclarar tus pensamientos, para disipar todas las dudas, para que puedas ver este escenario desde una perspectiva diferente, distinta, diferente, tal como Él la ve. Él quiere que tú veas las cosas como Él las ve. Porque muchas veces, cuando estamos sin las gafas del Señor, vemos todo borroso, no muy claro. Pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva del Señor, podemos ver el escenario de una manera diferente, distinta. Por eso quiero invitarte a que vayas conmigo al capítulo 7, al versículo 7, y vamos a leer hasta el 11. Como les dije hace un instante, voy a seguir leyendo la versión Reina Valera del 60, pero si tú tienes otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Te invito a que juntos podamos leer la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor la que va a traer claridad en nuestros pensamientos. Va a ser la que va a ser lumbrera a nuestros pies. Dice el versículo 7, el apóstol Pablo hablando. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Primeramente, para comprender este pasaje, debes saber que la ley está representada en los mandamientos escritos en piedra que fueron recibidos por Moisés. ¿Se recuerdan? Este evento donde Dios entrega estas tablas, los mandamientos, a Moisés, fue glorioso, tremendo, porque Dios entregó sus reglas a su pueblo. Este antiguo pacto mostró que el incumplimiento de la ley llevaba al hombre a una condena. ¿Y cuál es esa condena? La muerte. La paga del pecado es muerte. Y sin remisión de sangre, sin remisión de pecado, si nosotros no podemos, sin la remisión de nuestro Señor Jesucristo, sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Nosotros sabemos y hemos entendido que el incumplimiento de la ley mostraba que el hombre tenía una condena, y esa condena era la muerte. Es decir, que el hombre por sus propios méritos le es imposible acceder al cielo. Es más, en Génesis capítulo 15, versículo 6,
se señala sobre el patriarca Abraham lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la justificación que recibió el patriarca Abraham no fue como consecuencia de sus obras, sino porque creyó, es decir, por fe. Mis queridos hermanos, en ese sentido, es mucho más glorioso el nuevo pacto, ya que a través de la fe puesta ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo y su obra, podemos acceder a la vida eterna y al perdón de pecados. Pero sigamos avanzando y leamos ahora los versículos del 13 al 17 del capítulo 3 de esta segunda carta a los Corintios. Capítulo 13 al 17 versículos del 13 al 17 del capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Dice el versículo 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó con su entendimiento? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra. Y te pido que por favor subrayes esta oración. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Tu mujer, tu siervo de Dios, tu hombre de Dios, tú has sido creado y separado para ser el reflejo de la grandeza de tu Dios. Ese es tu propósito, de llevar esa gloria, de ser ese reflejo, de ser ese espejo que pueda reflejar la grandeza, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En tu trabajo, en tu negocio, en la familia, con tus amigos, pueda ser ese reflejo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte no está, a veces cuando la leemos rápidamente no la entendemos en una primera lectura, ¿verdad? Por eso quiero pedirte que pongas toda tu atención, porque realmente no quiero que nada ni nadie, quiero invitarte que nada ni nadie te quite la oportunidad de entender y comprender la palabra de Dios a una mayor profundidad. Atentos. Pablo está utilizando una figura literaria llamada símil, es decir, compara un evento con otro. Te lo voy a explicar con la palabra. Pablo señala que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, su rostro reflejaba la gloria de Dios. Pero esa gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés se iba apagando o desvaneciendo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Entonces Moisés se cubría el rostro para que los hijos de Israel no se percataran de ello. Por lo tanto, los judíos no entendían o percibían que esa gloria se estaba desvaneciendo en el rostro de Moisés. Esa figura
lo está utilizando ahora Pablo para darnos la siguiente enseñanza. De la misma manera, cuando ellos, los judíos, leen a Moisés, tienen un velo puesto en sus corazones que no les permite comprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, su entendimiento está encubierto. Pero los que hemos recibido y los que recibirán al Señor Jesucristo en sus corazones, ya no tenemos ese velo. Es decir, cuando leemos la palabra del Señor podemos entenderla, porque tenemos su Espíritu. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, somos transformados. ¿Para qué? Para llevar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para hacer esos espejos que reflejen esa gloria donde quiera que andemos, sea en el trabajo, en el negocio, en la familia. Dios nos ha llamado para ser el reflejo de esa grandeza. Ahora, me encantaría seguir profundizando, pero el tiempo es corto, así que vayamos ahora al segundo bloque de este mensaje, que tiene por título lo eterno frente a lo temporal. Lo eterno frente a lo temporal. Y eso lo vamos a ubicar entre el capítulo 4, versículo 16, y nos vamos a extender hasta el capítulo 5, versículo 10. Capítulo 4, versículo 16, hasta el capítulo 5, versículo 10. Leamos entonces los versículos del 16 al 18 del capítulo 4. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando, en el interior, no obstante, se renueva día a día. Qué increíble, ¿no? Este es maravilloso. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior, este cuerpo físico, se va desgastando, ¿es cierto? El interior, no obstante, se renueva día a día. O sea, todos los días se va renovando el interior del hombre de Cristo. 17. Porque esta leve tribulación momentánea. Y te pido por favor que subrayes estas dos calificaciones, estos dos adjetivos que el apóstol Pablo está señalando sobre la tribulación. El primer adjetivo sobre tribulación dice que es leve. Y la segunda calificación que da tribulación es momentánea. Porque podemos decir, oye, pero Pablo, ¿cómo puedes estar hablando de tribulación leve y momentánea? No te puedo entender. Yo que estoy ahorita en necesidad, sin trabajo, he perdido un familiar, estoy enfermo, estoy delicado, tengo problemas familiares graves, críticos, estoy pasando por un momento agónico. ¿Cómo puede ser posible que tú me estés diciendo que esta tribulación sea leve y momentánea? Pero leamos, hermanos, y comprendamos lo que el apóstol Pablo, a través de esta carta, nos va a enseñar en esta mañana. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 10. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son como temporales. Exacto. Pero las cosas que no se ven, ¿cómo son? Eternas. Gloria a Dios. Amados, les voy a comentar algo que muchas veces no nos suena bien. No nos suena bien esto que les voy a comentar. A veces cuando hablamos, conversamos, compartimos sobre esto, a veces no nos suena bien. ¿Y qué es esto? Nuestro Dios, amados hermanos, amigos que nos están visitando, Dios tiene sus formas, tiene sus métodos para lograr en nosotros esa gloria en nuestras vidas. Él tiene sus formas, sus métodos.
para lograr en nosotros que nosotros podamos reflejar la gloria, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas cuando caminamos en los negocios, cuando caminamos en el trabajo, en la familia. Pablo sabía muy bien que la tribulación es momentánea. Ahora lo vamos a entender, no se preocupe. ¿Por qué Pablo califica de momentánea y por qué Pablo califica a la tribulación como leve? Vamos a entenderlo, no se preocupe. Pablo sabía muy bien que la tribulación es momentánea, pasajera, que puede verse reflejada en el dolor por la pérdida de un familiar, en la escasez económica, en la estrechez económica, o en las dificultades que podamos tener en la familia o la enfermedad. Todas estas, este dolor, esta tribulación, estas situaciones difíciles, agónicas, complicadas, críticas, producen en la vida del creyente una gloria grande y maravillosa. Pues en la vida del cristiano esta tribulación, esta aflicción, tiene un propósito, tiene un objeto en el Señor. Quiero que lo mires así. Quiero invitarte a que lo mires de esta manera. ¿Te acuerdas de Job? Él había recibido muchas malas noticias y una tras otra. Te invito a que leas el primer capítulo de Job, una tras otra. Noticia mala una tras otra, mi hermano. Una desgracia, había pasado una desgracia en la vida de Job. Terrible. Sin embargo, la Biblia habla y dice de Job lo siguiente, que este hombre no pecó, ni atribuyó despropósito alguno a estos eventos trágicos sobre su vida, sobre su familia, sobre su negocio, sobre su parentela. No atribuyó despropósito. Me sorprende Job. O sea, Job comprendía y entendía que todo lo que le estaba pasando tenía un objeto, un propósito en el Señor. Que no era caso fortuito de la casualidad. No fue así. Job comprendía, tenía una relación con Dios y él entendía muy bien que detrás de todo esto, Dios estaba operando. Dios tiene el control de todas y absolutamente de todas las cosas. Por eso es Dios, pues, hermano. En ese sentido, en estos momentos que a veces pasamos, en esos momentos agónicos, críticos, difíciles, duros, cuando no parece nada tener sentido, cuando todo está de cabeza, cuando todo está caótico, no son hechos fortuitos, ni producto de la casualidad, sino que Dios está operando a través de estos eventos, de estos hechos, tu corazón y el mío. Así es. Dios nos ama. Dios nos ama y Él anhela con todo su corazón que tú y yo podamos reflejar su gloria. Pero utiliza todos estos eventos, estas circunstancias, sin aparente objetivo, sin ningún, no apuntan a nada. Todo caótico, pero Dios va a utilizar esos momentos difíciles para que nosotros podamos crecer en Él. Porque en estos momentos difíciles, porque son en esos momentos difíciles donde nosotros más buscamos a Dios. Somos más sensibles a su poder y es más en el medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la crisis, nosotros podemos comprender, entender y ver a un Dios diferente. Cuando pasamos necesidad o estrechez económica, podemos ver a un Dios proveedor. Cuando pasamos por momentos angustiantes, podemos ver a un Dios de paz. Dios no nos ha dejado solos. Entonces,
Si en este momento, tú en este instante, estás pasando por una situación difícil en tu casa, si estás pasando un momento complicado en los negocios, no te están saliendo bien las cosas, no están llegándote los negocios que tú esperabas, o en el trabajo no está funcionando como tú lo habías planeado, y todo parece ser que no tiene ningún propósito. Míralo como la oportunidad que Dios te está dando para que lo conozcas de una manera diferente, distinta, para que tu corazón pueda rendirse ante Dios y reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de Él, que tiene Él el control de todas las cosas, aun cuando a ti te parezca que todo no tiene control. Dice la palabra de Dios que todas las hebras de tus cabellos han sido contadas. ¿Quién puede contar las hebras del cabello de una persona? Solo Dios. Que no se cae una hoja al suelo si Él no lo permite. Que el universo, la creación en su conjunto es sustentada con el poder de su palabra. Dios tiene control de todas y absolutamente de todas las cosas. No hay una sola que se escape a sus planes, designios y propósitos. Él está contigo. Él te ama. Él nunca te ha dejado. Nunca te ha dejado. Cuando he pasado momentos de dificultad y he buscado al Señor, el Señor me decía a mi corazón, ¿alguna vez te he dejado solo? Dime una que te he dejado. Ninguna, Padre, ninguna. Entonces, ¿por qué no me crees? Lo que está sucediendo es que Él está operando en tu corazón y en el mío para que nosotros podamos reflejar la gloria de Cristo. Él quiere que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Por tanto, mis queridos hermanos y amigos en Cristo, pongamos nuestra mirada en lo celestial, en lo eterno. Busquemos hacer tesoros en el cielo, donde Papá Dios tiene para sus hijos sus recompensas. El tiempo corre, ¿verdad? Por tanto, avancemos y ahora sí, vámonos a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 5. Pero antes de leer el versículo 1 y 10 del capítulo 5, quiero explicarte algo. Quiero hacer un alto acá para poderlo comprender mejor. Quiero invitarte a que te pongas en los zapatos o en las sandalias del apóstol Pablo. Así lo vamos a comprender mejor. ¿Qué te parece? Pablo va a estar utilizando una figura llamada metáfora. En este pasaje vamos a identificar al cuerpo físico y a la muerte con algunas figuras. Este cuerpo nos ha dado Dios, pero este cuerpo ha sufrido la corrupción producto ¿de qué? Del pecado. Pablo llama al cuerpo, este cuerpo físico que tenemos, edificio, casa, carpa terrenal o tabernáculo. Así lo vamos a leer. Edificio, casa, carpa terrenal o tabernáculo. Entonces, cuando leamos y encontramos estas palabras, vamos a darnos cuenta que Pablo se está refiriendo ¿qué? Al cuerpo físico. Por otro lado, él le da un significado a la palabra desvestirse o desnudo. Cuando leamos y encontremos la palabra desvestirse o desnudo, vamos a saber que él se está refiriendo al momento de la muerte. Entonces va a hablar ahora de la muerte y cómo va a ser nuestra vida en el cielo. ¡Qué tremendo! Ponga, realmente esto es buenísimo. Ponga sus 5 sentidos. Leamos entonces los versículos del 1 al 9 del capítulo 5. Versículos del 1 al 9 del capítulo 5. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ya sabemos que se está refiriendo, ¿verdad?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa. Está hablando de del cuerpo que vamos a, ese cuerpo incorruptible. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué tremendo. Eso es lo que nos espera a ti y a mí, hermano, que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones. 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, nos ha dado las garantías, nos ha dado las arras del Espíritu. 6. Así que vivamos confiados siempre. Mira, dice el Pablo que debemos vivir confiados como siempre. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros, los hijos de Dios, andamos por fe. 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amados, nuestro tránsito por esta vida es temporal. En realidad, nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuántos años podremos vivir? ¿100 años? ¿120 años? No lo sé. 140 años, ponle los años que quieras. ¿Qué puede ser la vida de un hombre? 100 años, 150 años, 120 años, 80 años, 90, los años que quieras. Frente a la eternidad. Cuando tú comparas la vida de un hombre frente a la eternidad, debe ser un punto, pues, ¿no? En la eternidad. Porque los que vamos a estar con Cristo, vamos a estar con Él por la eternidad. Pablo está comunicando en este pasaje una esperanza después de la muerte para los que somos de Cristo. Gloria a Dios. Pon atención. Él señala que al tener una nueva morada, es decir, un nuevo cuerpo, cuando habla de edificio, un nuevo cuerpo está hablando, un nuevo cuerpo, este ya no va a morir, ni sufrirá la corrupción producto del pecado. En ese sentido, ya no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni pena, ni achaques. ¿Te puedes imaginar eso? Ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá malestar, ni achaques, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada por el estilo, mis queridos hermanos. Cuando estemos con Cristo, ¿te puedes imaginar eso? Nos resulta a veces difícil poder imaginarlo, ¿verdad? Pero eso es lo que Cristo le había revelado al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo nos pueda enseñar a nosotros. El apóstol Pablo había recibido esa revelación y había visto de cómo iba a ser ese cuerpo incorruptible en la presencia de Dios, donde ya no hay más dolor, donde no hay más enfermedad, donde no hay más tristeza. Entonces el apóstol Pablo, cuando veía eso grandioso, espectacular, impresionante, y miraba, luego de mirar eso, entender eso y comprender eso y ponerse los lentes del Dios, miraba su tribulación y la veía leve, la veía temporal, porque dice esta leve tribulación temporal, o sea, la veía pequeña y leve, porque cuando la comparaba con lo majestuoso de lo que vamos a recibir en Cristo, es leve, es temporal.
Es transitorio, es momentáneo. Eso será grandioso, mis queridos hermanos, porque estaremos con nuestro Señor por la eternidad. Es por eso que al ver Pablo esa gloria que Dios tiene reservado para nosotros por la eternidad, ve a su tribulación como leve, como le estaba diciendo, la ve temporal, la ve leve, ya que lo compara con ese gozo eterno que experimentaremos. ¿Te puedes imaginar eso? Eso tremendo. Lo que vamos a vivir en el Señor. Eso debe llenarte de gozo, de esperanza. Porque Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Él está preparando morada para ti, hijo, hija de Dios. Esto vamos a entenderlo mucho más claro con lo que el apóstol Juan nos ha dejado registrado en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué les parece si vamos al último libro de la Biblia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Creo que estoy corriendo muy rápido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Vamos a encontrar qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan respecto a este tema, casualmente, que estamos tratando. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lo va a secar el Señor, toda esa lágrima. Y ya no habrá muerte, dice. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermano, ya no habrá más dolor. Ya no habrá más sufrimiento. Ya no hay más angustia. Ya no hay más clamor. Ya no hay más enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Finalmente, quiero terminar este mensaje del Señor leyendo junto contigo lo que está registrado en el versículo 10 de este capítulo 5, de esta segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, leámoslo juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amado, Pablo, al escribir este versículo, utiliza la primera persona en plural, es decir, nosotros. Por lo tanto, él se está incluyendo en esta comparecencia ante el tribunal de nuestro Señor Jesús. Es decir, en este tribunal que está señalando el apóstol Pablo, nos presentaremos ante nuestro Señor Jesucristo, a fin de que cada uno de los hijos de Dios reciba su recompensa. Por lo tanto, todo tu trabajo, todo el esfuerzo que haces por el ministerio, por propagar las buenas nuevas del Evangelio, todo ese esfuerzo, ese sacrificio, que has sacrificado tus horas de descanso, que has dado lo mejor de ti, esos años de servicio del ministerio por amor al Señor, todo ese sacrificio por tu familia y todo ese esfuerzo que haces por mantenerte tú y tu casa en Cristo, tendrá su recompensa. Todo ese trabajo que has hecho por el Señor, todo el esfuerzo que has hecho por el Señor, incluyendo tus propios bienes, para expandir las buenas nuevas del Evangelio.
va a finalmente ser recompensado. ¿Te puedes imaginar el día que tengamos que estar frente a ese tribunal de nuestro Señor Jesucristo y que Él nos diga lo siguiente, y que te diga a ti y a mí lo siguiente, tal igual como lo dejó registrado Mateo capítulo 25, versículo 21, capítulo 25 de Mateo, versículo 21, el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: bien, buen siervo fiel, buen siervo, buena sierva, buen siervo fiel, buena sierva fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel. Te he dado esto y has sido fiel con esto. Sobre mucho te voy a poner. Porque dice sobre mucho te pondré, o sea, en el futuro te va a poner sobre mucho. Entra en el gozo, la alegría, la bendición. Entra en el gozo del Señor. ¡Qué tremendo! El gozo eterno, por siempre y para siempre en el Señor. No hay ningún gozo terrenal que pueda ser siquiera una millonésima de fracción similar al gozo que Dios te puede dar en el cielo. No hay nada. Se fue el sufrimiento, se fue el dolor, se fue la enfermedad. Y ahora Dios te premia y te dice: entra en mi gozo. ¡Qué tremendo! Es por eso que Pablo, al ver todo eso, ese proyecto, ese plan divino que tenía Dios para cada uno de los hijos en Cristo, él ve entonces su tribulación frente a todo eso glorioso, majestuoso, imponente, indescriptible. Ve su prueba, su tribulación, su angustia, su crisis, y la ve leve, la ve temporal. Y eso es lo que Dios quiere que tú veas esta situación. Si estás pasando una situación difícil, complicada, dura, no hay despropósito en eso, sino que Dios la está utilizando para que tu corazón pueda ser trabajado por Él, para que tú puedas llevar mucho más gloria y puedas reflejar el carácter de Cristo en tu vida, para que seas de impacto para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tus padres, para tus amigos, en los negocios, en el trabajo, en el ministerio. Dios tiene todo bajo control. Entonces Pablo veía sus momentos difíciles, veía todos sus momentos duros, complicados, porque no fue un ministerio sencillo. Fue un ministerio duro, difícil. Entonces, cuando veía la tribulación que él estaba pasando, lo veía leve. Porque ahora él había recibido las gafas de Cristo. Entonces, veía el problema de una manera diferente, distinta. Desde una perspectiva distinta, diferente. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener esa perspectiva, esa cosmovisión del mundo, diferente a la persona que no cree en Cristo. Porque es la palabra de Dios la que nos revela sus propósitos, los que nos da el nuevo entendimiento para comprender el escenario, la situación, el medio que estamos atravesando. Y entender que a través de ese medio, de esas situaciones difíciles y complicadas que estamos atravesando, Dios está operando mi corazón para que yo pueda reflejar el carácter de Cristo
en esta tierra. Y pueda ser ese espejo, ser ese reflejo de la grandeza de mi Dios. Espero que esta palabra del Señor haya calado en tu corazón de una manera impresionante y pueda darte una visión distinta, diferente de lo que tú estás viviendo.